Hola, mi nombre es Mario González Gutiérrez y les voy a hablar acerca de los factores de riesgo de dislipidemias en niños, niñas y adolescentes. Una revisión crítica. Comenzando, tenemos que abordar lo que es el panorama general. La importancia de este tema es que hoy en día las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Esto sin importar el país, clase social o situación económica. Tenemos que una de las enfermedades principales sería la aterosclerosis, que se caracteriza porque se genera un daño endotelial ya sea en arterias o venas, lo que hace que se genere un acúmulo de triglicéridos, colesterol, lo que hace que las paredes se vayan engrosando, favoreciendo la formación de trombos, lo que puede llevar a provocar infartos, CVC, etcétera. Este tiene un dato relevante que se puede empezar a manifestar desde la infancia, pero la manifestación como tal ya de síntomas se va a dar hasta la edad adulta. Entonces tenemos que para cuando ya se presentaron los síntomas en un adulto, pudiese ser que se ha llevado fraguando la enfermedad más de 10 años inclusive desde que estaba en la infancia. Entrando al tema de dislipidemias, tenemos que estas son enfermedades donde los niveles de colesterol y triglicéridos se van a encontrar elevados. Estos va a depender mucho del tipo de dislipidemia, pero básicamente se encuentran por encima de un valor normal. Como se menciona, suelen ser enfermedades que pasan asintomáticas, sobre todo en los infantes, pero siguen siendo las principales causas de afección cardíaca por las complicaciones a largo plazo que estas nos generan. Como se abordó, estas comienzan desde la infancia y se sabe por estudios que se han hecho que los valores anormales en niños y adolescentes suelen mantenerse hasta en la vida adulta, que es por eso la importancia, se empieza a fraguar desde la infancia y cuando llegan a la etapa adulta, es cuando empiezan a manifestar toda la clínica de estas enfermedades, ya cuando ya prácticamente ya nada más será tratar de aminorar las complicaciones, sino como tal toda una prevención. Tenemos que según las características se pueden clasificar por dos tipos, que es el fenotipo lipídico, que es qué lipoproteína es la que está afectada, y por la etiología. La etiología a su vez se va a subdividir en dos grupos, que son las primarias y las secundarias, siendo las primarias de origen genético, subdividiéndose a su vez otra vez en dos grupos que son monogénicas y poligénicas. Esto más que nada haciendo referencia a cuántos genes se ven alterados dentro de la enfermedad, siendo las poligénicas las más comunes, donde más de un gen se ve afectado. En el caso de las secundarias, estas suelen ser debidas a una enfermedad subyacente como tal, o sea que la dislipidemia no es el problema en sí, sino la enfermedad que le está causando. Es importante conocer la etiología, ya que esto nos va a determinar cómo vamos a nosotros a dar el tratamiento, si vamos a hacerlo contra la dislipidemia como tal o si va a ser contra una enfermedad subyacente. Tenemos que también el principal tratamiento para nosotros poder prevenir y también aminorar las complicaciones que se vayan presentando son los cambios en el estilo de vida. Primordialmente lo que es la modificación de la dieta. Eh, También dando énfasis en lo que es fomentar la práctica de actividad física. Cabe mencionar que cuando nosotros instauramos un cambio en la dieta, empezamos a hacer actividad física, luego de medir un perfil lipídico, en dado caso de que este esté alterado, cuando nosotros damos esos cambios, el paciente tiene que durar más o menos de 3 a 6 meses con el esquema de dieta, haciendo ejercicio para nosotros al momento de hacer otra medición poder ver si hubo algún cambio o no. Claramente nos tenemos que asegurar que el paciente haya estado siguiendo de manera rigurosa el tratamiento con la dieta debido a que si estos valores salen alterados después de esos 3, 6 meses donde se estuvo llevando a cabo la dieta y todo el ejercicio, tenemos que continuar a evaluar el uso ya de algún fármaco para coadyuvar ese tratamiento con la dieta y los fármacos para tratar de disminuir esos valores de las lipoproteínas. La dislipidemia en la infancia tenemos que el National Cholesterol Education Program define como hipercolesterolemia infantil un valor arriba de 200 miligramos sobre decilitro.
Esto es un valor de referencia, va a depender mucho del laboratorio donde se hacen los valores que tienen para poder definir esto. Pero aquí es donde entra una pregunta que se hace en varios estudios, varios investigadores, es si el cribado para detectar estas enfermedades debe ser universal o selectivo, que sigue siendo algo controversial ya que hay grupos que apoyan que debe de ser universal, pero los grupos que no lo apoyan suele ser por el factor económico de los recursos que se tienen que derivar para poder hacer todo ese cribado universal, sabiendo que se puede hacer un criado selectivo, nada más abordando a los pacientes en los que se detectan como tal factores de riesgo que puedan desarrollar esta enfermedad. Tenemos que la dislipidemia en la infancia, sobre todo, son factores heredados y predisposición genética. El niño que tenga padres con dislipidemia, con obesidad, hipertensión arterial, es probable, es muy probable que en su vida adulta él también los presente por la predisposición genética que tiene. También los factores de riesgo como tal son la obesidad, la dieta rica en grasas, como tal los antecedentes familiares, el sedentarismo y tabaquismo, la hipertensión arterial, la grasa abdominal, entre otras. Tenemos que, estos son síntomas que se pueden presentar como tal cuando nosotros, antes de que nosotros sospechemos en una dislipidemia infantil, ya que muchas veces, como mencioné, no suelen ser sintomáticas, lo que solo nos podemos basar en el ojo clínico, en ver las características del paciente o informar a los padres qué es lo que deben buscar ellos antes de mandarlos con nosotros para poder hacer el análisis y ver si de verdad el niño necesita tratamiento como tal. En cuanto a las enfermedades cardiovasculares, tenemos que vamos a dividirlas en tres grupos para poder clasificar a todos los pacientes que entran en ellos. Tenemos que las vamos a dividir en lo que es riesgo alto, moderado y en riesgo. El riesgo alto es pacientes que tengan evidencia clínica o ya una alteración anatomopatológica, como enfermedad coronaria antes de los 30 años. En estos pacientes nosotros debemos de mantener los niveles controlados de LDL menor a 100 miligramos sobre decilitro. Aquí abajo vienen unos ejemplos de las enfermedades que pueden entrar en este riesgo. El grupo 2 es un riesgo moderado, que es una evidencia fisiopatológica de disfunción arterial que ya se haya como tal representado en la existencia de aterosclerosis en el paciente antes de los 30 años. En este caso, hay que mantener niveles menores de 130 miligramos sobre decilitro y aquí abajo los ejemplos de qué pacientes entran ahí. Y por último, el grupo 3 que son los pacientes que ya están como tal en riesgo. Estos son los pacientes que presentan factores de riesgo cardiovasculares, que ya tienen evidencia epidemiológica, ya diagnosticados, que tienen enfermedad asociada enfermedad coronaria asociada o no a una disfunción cardiovascular y por lo regular estos van a ser los pacientes que se diagnostican después de los 30 años, en donde tenemos que tratar de mantener los niveles de LDL controlados menor a 160 miligramos sobre decilitro. Esta clasificación más que nada se usa para la población adulta, ya que como tal en los pediátricos no se ha logrado dar como un consenso de cuáles son los niveles según las edades en donde deberíamos estar manteniendo una vez que ya estamos controlando como tal la dislipidemia, pero nos podemos basar en este grupo debido a que más o menos todas las complicaciones que se dan son porque se empezaron a fraguar desde la infancia. Entonces, lo que aquí cabe recalcar es que prácticamente después de los 30 años, cuando se diagnostica una enfermedad cardiovascular, automáticamente es un paciente en riesgo. Cuando suele ser antes de los 30, es un paciente en donde tenemos que estar al cuidado de él, pero no necesariamente está en un riesgo, no como tal está en riesgo, nada más tiene muchas más probabilidades de poder presentar alguna complicación. Tenemos también que para nosotros poder hacer un cribado en algún niño, tenemos que tomar en cuenta varios factores para poder decir que podemos hacer eso. Como por ejemplo, uno sería que los padres con niveles de colesterol mayor a 240 miligramos sobre decilitro. Esto por la predisposición genética. Si el padre o la madre tienen niveles alterados, lo más seguro es que el niño, ya sea en ese momento o a futuro, está en predisposición de tener también valores alterados de colesterol. Que el niño sea obeso
que esté tomando fármacos determinados que favorezcan la retención de lípidos, que padezca de hipotiroidismo, tabaquismo, un HDL menor a 35, presencia de aterosclerosis en edad temprana, sobre todo en familiares de primer grado y en menores de 55 años, que padezca de hipertensión arterial, que tengan alguna enfermedad autoinmune como VIH, historial familiar cardiovascular desconocida, sedentarismo y algunos otros factores de riesgo específicos que mencionan según la investigación que se esté haciendo. Si nosotros detectamos alguno de estos padecimientos o características en los pacientes, tenemos que considerar lo que es realizar un cribado selectivo para detectar estas enfermedades a tiempo. Como mencioné, más o menos cuando nosotros instauramos un régimen alimentario, tiene que ser por un mínimo de 3 meses, teniendo en cuenta que vamos a tener que si al finalizar nosotros esas mediciones, esos cambios en el estilo de vida, seguimos teniendo valores anormales, mayor a 130 tendremos que dar un control más estricto, menor a 200 está relacionado con obesidad, pero estos pacientes suelen tener muy buena respuesta a lo que es el cambio en el estilo de vida. Y mayor a 500 cuando nosotros tenemos un paciente con una alteración mayor a 500, ya sea adulto, ya sea un infante, tenemos que nos esté indicando probablemente lo que es una alteración de origen metabólico u hormonal, por lo que es indispensable mandarlo con el especialista para que pueda dar tratamiento y seguimiento de esa patología. En el caso de que los cambios en la dieta y la actividad física no sean del todo favorables y que no se noten los cambios, tenemos que el primer fármaco. De hecho, el fármaco que está instaurado para su uso en pediátricos, que se ha demostrado que no afecta como tal en el crecimiento y desarrollo, son las estatinas. Este grupo de fármacos que ayudan a combatir las dislipidemias son prácticamente el tratamiento de segunda elección una vez que ya fracasó como tal el cambio en la dieta y los cambios en el estilo de vida. En cuanto a la buena práctica, tenemos que es el segundo consenso nacional para el manejo del paciente con dislipidemia, la Academia Americana de Pediatría, la American Heart Association y el National Cholesterol Education Program establecen dos estrategias para seguir en estos casos. La A son dar las recomendaciones generales a la población enfocadas en mantener los niveles bajos de colesterol en todos los infantes y adolescentes, con el objetivo de la prevención de las enfermedades cardiovasculares a futuro, lo que sería instaurar los cambios en la dieta, los cambios en el estilo de vida. Y la segunda, como tal, ya es cuando ya tenemos un paciente enfocado, es la intervención individual en el paciente de alto riesgo cardiometabólico para prevenir enfermedades cardiovasculares. Estas son las dos recomendaciones que vamos a tener para poder abordar este tipo de pacientes, siendo primero lo primordial la prevención como tal y segundo la individualización de cada caso para poder dar un tratamiento oportuno y certero. Estas son las referencias que se usaron para este trabajo. Muchas gracias.